fundamentalmente la idea de encontrarse aquí en la presentación de este libro, que es el Violeta, que es el número 3 de una serie que Jorge Laferla propuso en el 2002 en uno de los viajes a Buenos Aires. Jorge, como investigador, siempre dijo: hay que hacer un reader, tú tienes textos en revistas, en libros, en periódicos, juntemos y hagamos una edición editada. Se hizo la primera, trabajó Rocío y Gustavo, y luego la segunda, Rodrigo Alonso hizo la compilación, el editing, la decisión, la curaduría del libro, y Victoria ha hecho el tercero. Lo que es interesante es que es un proyecto argentino, es un proyecto que nace en Argentina, se hace, y que solo la tercera parte se ha hecho en Barcelona, en la Virreina de Barcelona, lo presentamos allí, etc. Yo diría que no tendría que estar yo sentado en esta mesa, porque estoy incómodo que se hable, ¿no? Preferiría estar sentado allí o en la boca. Pero voy a aprovechar, y es lo que un poco me ha pedido, qué pasa a partir de que estuve yo aquí la última vez. La última vez que estuve aquí era en 2007. Y en 2007 hice una exposición con la Fundación Telefónica, Recoleta y el Centro Español, que fue un trabajo de repartir funciones entre las instituciones para presentar diferentes trabajos que se complementasen. Entonces, empiezo en 2007 para llegar hasta ahora. Trataré de ser breve porque lo que creo que es importante es que Victoria presente la publicación, pero este trabajo precisamente Victoria hizo research de este trabajo. Es un trabajo que primero se presenta en Washington al final de los 90, hay una versión en Budapest, una versión en Buenos Aires y finalmente se ha hecho una versión en Roma. Ciudades siempre que tienen una historia, y una historia no solo una historia de relatos, sino también una historia mediática. Bueno, no voy a explicar el proyecto porque se presentó aquí. Son imágenes rápidamente que voy a enseñar. Son imágenes que refieren todas a Buenos Aires, a un pasado y en su momento a un presente, de hechos mediáticos. Aún recuerdo ir a hacer fotografiar a Los Olivos con la foto de la despedida de Perón, y lo que representa a ir a un sitio y fotografiar un sitio que hay una energía latente, un pasado, etcétera, etcétera. Y así con todos los sitios. Total que de estos 4 lugares, el único sitio donde expliqué el proceso de trabajo fue Buenos Aires, por respeto a la memoria pública que Buenos Aires tiene. Yo siempre digo que Argentina y Alemania son los 2 países que tienen más interés en recobrar esa memoria histórica. Entonces, yo como outsider pensé, bueno, voy a intentar explicar el proceso, que no se crean que llego parachutado a explicar una historia que ya se sabe, y mis decisiones, etcétera, etcétera. En fin, este es un trabajo que, gracias a luego, cuando se acabó con Farinas, fue al Macro y está en depósito en el Macro. Yo quería que estuviese en Argentina, es un trabajo para Argentina. Si algún momento pudiese estar en Buenos Aires, aún estaría más en site específico. Bueno, los lugares, los conoces, el blanco y negro es el lugar mediático y el color es el lugar en que refotografié, siempre con esta idea de memoria. Al mismo tiempo, en 2007, el trabajo que hice en la Recoleta era estadio. Aquí yo querría decir que fue una de las versiones mejores del estadio. Se ha hecho 20 lugares, cambia de contexto, se adecua, se contextualiza. Y ahí quiero darle muchas gracias a Elvi Subri por la
por la ayuda y lo que ayudó a darle el sentido dramático de la obra, toda la iluminación, que fue fantástica. Evidentemente Liliana, en fin, Andrea. Es que bueno, si empiezo a dar gracias a todos, o sea, si no, así no me olvido a nadie. Y bueno, esta obra pues ya se vio, también voy a explicar nada de eso, y sí que diría que este trabajo también tuvo una versión en Buenos Aires, y era una frase que la ha ido haciendo en diferentes partes del mundo: cambia la lengua, cambia el contexto, cambia el medio, y en Buenos Aires se hizo en Uruguay, hablando para fuera del centro y para dentro del centro, involucrando a la institución, de decir que la percepción requiere participación también para las instituciones, no solo para el público. Total, que se vio aquí en la fachada de Telefónica, y luego en la calle, que me pareció para mí era justo aprovechar un momento entre la publicidad y la política, porque acababa una campaña publicitaria y empezaba la campaña política. Era el momento que Macri estaba de alcalde, etc. Bueno, este trabajo se ha presentado en muchos lugares, etc. Entonces, a partir del 2007, continué trabajando en la construcción del miedo. Yo tengo que decir que son proyectos a largo término. Esos son 5 años, pero que sigue, y ver cómo el miedo es algo que se produce antes o después de la violencia, y apareció por primera vez en la frontera de Tijuana-San Diego con un encargo de Insight, que en aquellos momentos el director Osvaldo Sánchez pidió una colaboración, y quise trabajar en la frontera, pero no sobre la violencia, sino por el miedo, que es algo más sutil. Un trabajo para la televisión de 30 minutos, etcétera, y hablaba, entrevistas, recopilación, mucho research sobre la situación, la parte norte de la frontera y la parte sur de la frontera. ¿Cuál es la traducción del norte, de Tijuana en el sur y en el norte? En fin, estando allí pensé que en el sur de España es la frontera de Europa con África, y produje la segunda parte, que era la relación que puede haber en la frontera entre Tarifa y Tánger. El trabajo fue 40 minutos, o fue más complejo, porque a todos los elementos que pasaba en la relación de Estados Unidos y México, aquí se añadía, en el norte de África, la religión, el Islam. Y todas las entrevistas pues, fueron mucho más complejas, hubo una cierta, no diría persecución, pero fue difícil el hacerlo. Se hizo el agua como frontera, y cuando en Tijuana y San Diego es la verja. Estos trabajos de la construcción del miedo ha tenido diferentes visiones, tomando la idea de miedo a través del media, de cómo el media cubre la palabra miedo. Se hizo en Jordania, se hizo en Marruecos, se hizo en diferentes lugares, y siempre tomando no más de 3 o 4 meses antes de la presentación, de cómo los periódicos vehiculan esas palabras. Es increíble cómo estas palabras son redundantes y se repiten. Igual con en el momento, ese periodo, el mundo de las ediciones y de los tabloides, utilizando estas palabras, que yo creo que el miedo se produce a partir, en Estados Unidos, del ataque a las torres en el 2001, y cómo cómo Bush instrumentaliza el miedo. Y a partir de ahí el miedo se vuelve una industria que vende libros y que, en fin,
Hay un punto irónico en todo eso, pero hay un punto que realmente es la realidad. Y a partir de ahí hice un trabajo en Sao Paulo sobre los conjuntos fechados, que Marilena Svampi aquí habla de los countries, que son estos espacios cerrados para middle class, upper class, que son lugares cerrados, que se repiten muchas de las historias, en fin, es un trabajo que me basé sobre la película de Godard, que comparte el mismo nombre y que no voy a hablar porque solo estoy anunciando una serie de proyectos para decir, desde que estuve aquí la última vez, he estado no en permanent vacation. Lo de permanent vacation lo decía porque Shigeko Kubota decía, I'm in permanent vacation, entonces hacía la broma. Pero bueno, cuando haces algo que te gusta es vacaciones. Alphaville retoma este eslogan que yo creo que podría ser el eslogan de Brasilia, The Dream, the Hero, the Triumph, y a partir de ahí hay un trabajo que es una película de aproximadamente 10 minutos que formaba parte de una instalación. Protocolo es un concepto que he desarrollado en paralelo a la serie On Translation y bueno, protocolos sabemos que son reglas, regulaciones, acuerdos, etcétera, que la gente en negocios se negocia, etcétera. Y hice una primera presentación en Alemania, en Stuttgart, en que hice la primera research y sobre los protocolos en Europa y más tarde donde realmente hice el trabajo que yo creo que es más profundo es cuando a partir de ahí lo presento en Asia entre Corea, Japón y China, llamándole Asian Protocols. La idea de protocolo, aquí la primera en Alemania, enfaticé mucho sobre el archivo de la Stasi, que es el equivalente a la DIN, al FBI, al KGB, que son archivos secretos hasta que abrieron después de la caída del muro y donde se vio como Europa del Este, Alemania del Este estaba controlando todo Hay una película sobre esto, The Life of the Others, que es fantástica sobre ese sitio. Y Asian Protocols se presenta, voy a hablar sucintamente de la versión de Corea, que es la primera. Luego no es que va automáticamente de sitio en sitio, no es un tour exhibition, sino que en cada lugar añade. Después de Corea, Japón añade. Después de Japón, China añade. Y es sobre las similaridades y diferencias entre estos tres países que desde el punto de vista de occidental tenemos una visión de Asia. Quizás eso desencadenó mi interés de saber más lo que pasa. Yo en los trabajos empiezo por curiosidad, por querer saber más, por envolverme y por eso toma tiempo. Entonces, en Corea hice la primera research y la primera presentación de estas similitudes y diferencias y en el Total Museum, un lugar interesante, alternativo, la manera en que el trabajo se daba a conocer también, porque tampoco era muy conocido el trabajo mío en Asia, era empezar con una serie de cartografías que se originaban a partir de keywords, de palabras claves, que fui trabajando el proceso hasta que este proceso se tradujo en una serie de cosmologías y esas cosmologías se tradujeron en imágenes. Un proceso de traducción, interpretación, etc. Claro, hablar de esto tomaría mucho tiempo, solo es ver que estas cosmologías cada una de estas palabras tenía la imagen de China, de Japón y de Corea identificadas y que podían, en cierta manera, debatir o empezar a abrir una situación sobre
issues y sobre problemáticas en esos países. Yo creo que todas las cosmologías que se hicieron, que estaba en amarillo estaba señalado Japón, el rojo en China y el azul en Corea, estaban viendo cómo esas series de imágenes se identificaban según cada país. Evidentemente no es exhaustivo, son decisiones y relaciones subjetivas, pero que en su propia realidad yo creo que tiene que venir un outsider a hablar de eso, porque ellos no lo hablan, no lo hablan. Y fue muy interesante porque yo me presenté como outsider en el texto inicial. Yo digo, bueno, no soy el viajero de los siglos XVIII que va de sitio en sitio buscando exotismo y tal, sino que vengo a enterarme de las cosas y bueno, os voy explicando lo que yo veo. Total que la parte esta se presentó en Corea y las otras dos fueron añadiendo trabajos y no querría alargarme mucho. Este era Fragments. Pile, este es muy irónico, es un trabajo que casi duchampiano. Es adaptadores, que tomas una pastilla y te adaptas de Corea a China y de China a Japón, y que cada una de las pastillas tenía una liturgia, por decir, militar o acuerdo económico, etcétera, etcétera. Entonces, en cada una de estas pastillas, pues, me ayudaban a entender las cosas, ¿no? Y Three Projection eran espacios genéricos en Corea, China y Japón, donde no se sabe dónde son y pueden ser arquitecturas que indiferenciablemente podrían estar en cualquier uno de los tres países. Ver que con la modernidad los países se vuelven genéricos. Esto era en Corea, el anterior era en Japón y este era en China. Y bueno, en aquellos momentos trabajaba en MIT con la gente que estaba en el curso de espacio público, desarrollamos todo un trabajo de investigación de cómo el espacio público en Corea, Japón y China se interpreta y se usa. Y ese trabajo pues, era dentro de esta exposición, era más de reposo, de consulta, de investigación, y que había todo el trabajo que se había hecho y que yo creo que era interesante presentarlo a los tres países para ver cómo los otros... En el fondo, intentar un diálogo entre los tres países que están en guerra, yo diría. No es la guerra de Ucrania y de Rusia, pero es una guerra no acordada, pero mucho más complicada y más sutil. Y parte de la investigación, ahí vemos que, por ejemplo, el espacio de... ¿No vuelve para atrás esto? Bueno, pues para adelante. Y la última del trabajo de ASEAN Protocol era diálogo. Yo planteé 25 preguntas a un grupo de investigación coreano, chino y japonés para que me contestasen. En estas pizarras estaba el resultado. Y eran familia, sexo, dinero, política, intimacy, religión, nerds, 23 palabras claves que tenía yo curiosidad de saber. Y realmente un trabajo que estamos detrás de hacer un libro, porque después de haberlo hecho los tres países, es una información fantástica. También estaba identificada en amarillo, rojo y azul y tomó
durante un tiempo situación en cada uno de estos sitios, pues bueno, 2, 3, 4, 5 años y hasta tener unos ciertos resultados. Voy a pasar a Botacademia, un trabajo que hice antes de irme de MIT, un encargo de Harvard, que sería un trabajo más largo de explicar. Era problematizar los 40 años que estuve en MIT en una didáctica y pedagogía, respondiendo a una invitación de Harvard para presentar al Carpenter Center, de ver cómo la academia americana se construye. Y entrevistas a Chomsky, a toda la gente que estaba entre MIT y Harvard. Es un trabajo, me tomaría tiempo de explicarlo bien. David Harvey, en fin. Se hizo unas transcripciones, un libro, se presentaba y se ha presentado en diferentes lugares, y cada vez que se presenta en un país hay mesas redondas para hablar del modelo americano, no como un modelo a copiar, sino a poner a discutir con las opiniones. Ahora está en Granada, en España, que es una universidad importante en España, y se han hecho todas unas 6 mesas redondas de discusión. El trabajo se vuelve un artefacto de discusión en el sentido antropológico y trata de activar el trabajo. Bueno, este es el último trabajo que hablo. Está caliente, caliente, salió del horno, en Manila. Interesante la experiencia y me interesó la invitación por el pasado en España, que en el fondo yo, habiendo nacido en un país que la relación de Latinoamérica siempre se planteaba como una relación muy, para mí, problemática, la manera que se explicaba. Por eso mi interés, a partir del 75, recibiendo una invitación de Zanini en Sao Paulo, luego Glusberg aquí, hizo un viaje por Latinoamérica en el 75 que duró casi 5 meses para entender lo que era Latinoamérica. Me ayudó para entender. Yo creo que los sitios hay que verlos y entender y hablar, etc. Con Manila, y como antes Asia, es lo mismo. Entonces, no es que yo sepa exactamente lo que piensa Manila de toda esa época de colonización y eso, pero sí que hacia maneras de aproximación, entender y crear a través de elementos contemporáneos discusiones sobre lo que es la colonización y la decolonización. Ejercicios del pasado y presente, memorias del pasado y presente, empieza con un elemento que es el galeón de Manila como un símbolo que era el container. En ese container, para mí, yo creo que es un precedente a la globalización. Ahí pasaba por México, llegaba a Manila, en fin, todo. Como en la ruta de la seda, en China, es el primer sentido de la globalización, que ahora están reconstruyendo de una manera por tierra, pero y totalmente imperativa, porque todas las repúblicas de Asia Central están involucradas. Quien lo paga, China, por un interés propagandístico, en cierta manera. El container del galeón me parecía que era interesante como símbolo, y aislé 3 que llamaban presentes, que eran elementos que iban y circulaban en el pabellón. Por ejemplo, se llama malas hierbas, y eran hierbas que salieron de España o se originaban en México porque era parte del virreinato y llegaban a Filipinas y tenían la función de hierbas invasivas. Se estaban cargando la flora local. Una manera
se habla de colonización, pero hay otras formas de colonización, y esta forma de colonización me pareció más útil que hablar de otras que están ya muy debatidas. Y aquí se crearon unos platos que se pudieron hacer en la Cartuja, en Sevilla, que era el lugar donde se hacían esos platos que fueron a Cuba y Filipinas. En cierta manera se cerraba un círculo y eran con plantas que tengo que decir que Victoria me ayudó, no que me ayudó, que fue un elemento principal en el research de todas estas plantas, del diálogo con los botánicos locales, etcétera, etcétera. Y esas plantas se presentaron en una especie de vajilla en el lugar con las cenefas, con los nombres, etcétera, etcétera. Esto va a estar ahora presentado después de Manila en Sevilla, y ahí sí que cierra el círculo, la Cartuja, en el centro andaluz. Este trabajo es más complicado, pero trato de explicarlo. Es el Portable Monuments, en Filipinas habla inglés, tagalo y español, olvídate, y Portable Monuments for Anonymous Workers, Filipino Workers. La inmigración en Filipinas es enorme, enorme, y la mayoría están en todos los países del mundo, que yo sepa, porque cuando hicimos el research buscábamos comunidades en que hubiesen filipinos, Roma, Rotterdam, Dubái, Kuwait, en todos lados, y sobre todo dedicados a labores de cuidados, gente mayor, hospitales, enfermeros, etcétera, etcétera. Y dedicamos a hacer una exploración en las comunidades que vivían y cómo las comunidades reconocían a ciertas personas filipinas, y decidimos darle un valor, no de crear un monumento, que un monumento se impone, sino crear unas medallas que se otorgan a estas personas que eran reconocidas y revaloradas por la comunidad. Estos trabajos, bueno, se han llegado a las personas y, no sé, también aquí el network que tuvimos que hacer sería muy largo de explicar, solo lo quiero enumerar, y eran personas que luego han recibido esta medalla, etcétera, etcétera. En el fondo era para hablar en un momento que los monumentos, se está hablando de hay que decapitar los monumentos, hay que cargarse los monumentos, etcétera. Es decir, monumentos horizontales, no verticales, y funcionar de otra manera. La historia se relee, pero en estos momentos yo creo que era otra manera de confrontarlo. Y el último de los trabajos eran mantones. En España, el mantón de Manila, incluso hay canciones, ¿dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinés? Yo me voy a la verbena y a los toros de Carabanchel. Está totalmente metido en la cultura popular española. O sea, es una decolonización o recolonización a partir del mantón. Y el mantón, que en principio se hizo en China, pero vino a Manila, a España a través de Manila, entró a nivel popular, y ahora no hay un flamenco en que no tenga el mantón. La cultura popular, el mantón está. Entonces hice una serie de mantones, porque todos estos trabajos son en grupo y colectivos, etcétera, y aislando 15 imágenes de la historia de Filipinas. El mantón de en medio es el típico mantón de Manila histórico, flores, fauna, muy abstracto o muy decorativo. Me interesó hacer cosas muy directas, pensando que el mantón es algo que te pones y es una manera de llevar la historia encima. Estas imágenes, me estoy alargando mucho, estoy acabando. Estas imágenes son imágenes que sería largo explicar, pero tienen todas un significado muy fuerte, desde la muerte de Magallanes
en Cebú, muerte, asesinato, etcétera, a las diferentes imágenes que han sido, mezclando la cuestión popular con la cuestión histórica. El combate de Fraser con Mohamed Ali fue una cosa que yo estaba en Nueva York y se vio en broadcast en todas partes del mundo. Todo el mundo supo dónde estaba Manila, por eso. O el Knowledge Tangerine, que es el libro fundamental de Rizal sobre la independencia de Filipinas, o historias de medios, historias de los Comfort Women, lo mismo que se había hecho en Corea, en que los japoneses utilizaron a las mujeres coreanas. En Filipinas pasó lo mismo con los japoneses. O sea, se repite el Comfort Woman en Manila. Y en diferentes historias, hasta llegar a la última del presidente Duterte, que a nivel de asesino. Me quedo aquí, era para hacer una liaison entre el 2007 que estuve hasta ahora. Entonces, perdona Vicky si me he tomado mucho tiempo. Y ¿quieres hacer una pausa o seguimos? ¿Quieres que tomamos una ducha o seguimos? Bueno, gracias Muntadas por el recorrido. Me deja a mí el camino más fácil para hablar de un libro que no tiene imágenes. Si te importa, yo me siento ahí. Podés ir tranquilo. Para... Bueno, espera un minuto. Sí, esto te explico. Sí, Super López. Perfecto. Es este, ¿no? El de arriba. A ver cómo hago con tantas manos. Bueno, lo primero, que es un protocolo que como quizás audiencia no es demasiado entretenido, pero hay una serie de personas que para mí es muy importante mencionar y agradecer, porque al final todos los trabajos son colectivos y aunque a veces un libro pueda llevar un nombre como una editora o un compilador, hay un montón de esfuerzos que confluyen. Entonces, las primeras gracias que quería dar es a Laura Buchelato y a Adriana Rosenberg por recibirnos y por generar este encuentro, y a todo el equipo de trabajadoras que, bueno, a Cecilia, a Mayra, a Mercedes y al resto de las chicas que han ayudado a que esto sea posible, y por supuesto a Rodrigo que nos acompaña. El libro también tiene una historia de personas que me han ayudado a que el libro salga adelante. El primero de ellos es Muntadas, que con una confianza ciega me dio el lugar para hacer este libro, y no solo eso, sino que me acompañó durante todo el proceso de edición incondicionalmente. Así que Muntadas, gracias. También quería agradecer a alguien que no está aquí, pero que es el director del Centro de la Imagen en Barcelona, Valentín Roma, que fue quien publicó este libro. Y por supuesto a todos los autores y autoras, que son 34, sus nombres aparecen ahí, que confiaron también de forma ciega en formar parte de esta aventura y de esta investigación. El libro está diseñado por Teresa Mulet, así que también me parece importante mencionarla. Y hubo dos traductoras, Josephine Watson y Emma Saúl, que también realizaron un importante trabajo de traducción, que es algo que tiene una historia también en los 3 volúmenes. Ahora cada vez es más fácil acceder a los distintos textos en distintos idiomas y traducir de forma simultánea con traductores en línea, pero hay todo un trabajo de hacer circular textos en otros idiomas que me parece importante reivindicar, sobre todo cuando, por ejemplo, Muntadas tiene toda una serie que se llama On Translation y que hace no solo referencia a esas traducciones literales, sino también a las culturales que implican cualquier trabajo de traducción autoral. Y por último, pero no menos importante, contarles que hay
en Barcelona el Archivo Muntadas, que es un proyecto que va de la mano de Andrea Nakach y una serie de colaboradores y que han ido a lo largo de todo el trabajo de Muntadas, de toda su carrera, coleccionando, archivando, catalogando libros, revistas, artículos de prensa y que facilitan el trabajo a los investigadores. Sabemos que también en el sur hay un montón de archivos de artistas que son muy importantes y que hay que reivindicar, defender el trabajo de los archiveros. Entonces, a ver. Vale. ¿No me va? Vale. Para hablar de una palabra que hace referencia al título del libro, hay dos situaciones contextuales que les quería compartir. En parte Rodrigo y Muntadas ya las referían. Una de ellas... Ay, perdón, no sé para qué lado tengo que ir. Una de ellas es justamente 2007. El recorrido que haré está trazado en realidad por libros, porque por 2 años, que fue el periodo que duró mi trabajo de investigación, eran mis grandes compañeros y formas de acceso a lo que este libro reúne. Entonces les decía que hay un arco temporal relacionado con el volumen 3, que es 2007-2018, ¿no? En el sentido de que los textos que están compilados aquí están escritos en ese periodo temporal. Y ese periodo temporal coincide con esta exposición, que es Muntadas Buenos Aires, que se hizo en la Fundación Telefónica, en el centro de... en el CESEBA y en el Recoleta, comisariado por Laura Buchelato, y fue el momento en el que se publica el segundo volumen de Contextos. Entonces mi trabajo comienza, digamos, a partir de este segundo, esa fecha temporal. Y la otra marca también temporal es esta situación, que es una exposición de Muntadas en Virreina Centro de la Imagen, que es de 1988. En realidad lo que sucede es que el Centro de la Imagen en Barcelona, la Virreina, empieza a pensar una serie de exposiciones que marcan de alguna manera la historia de la institución, y pensándolo desde 2018 es que aparece esta exposición en esa historia. Y la forma de revisitar, de repensar y de actualizar y de hacer un trabajo pensando en la historia de la institución es finalmente la publicación o la continuación de Contextos, ¿no? Entonces de aquí nace de alguna manera la razón por la que ese libro se continúa ahí. Y el otro contexto, ahora sí, para hablar estrictamente de la publicación, es esta línea editorial que es iniciada por Jorge Laferla, que tiene ahora ya 3 volúmenes. El primero, como comentaban Rodrigo y Muntadas, lo compiló Rodrigo Alonso, se publicó en 2002, y entonces los textos que reunía eran anteriores al 2002. El segundo volumen es un trabajo de Rocío Agra con traducción de Gustavo Zapa y reúne textos publicados entre el 2002 hasta el 2007, y a partir entonces de ese momento es que retomo la posta, y todos los textos publicados entre 2007 y 2018 son aquellos que yo abordé para continuar un poco la labor. Quería hacer un mínimo apunte al respecto de una cuestión metodológica y también de marco teórico, si puedo ser tan ambiciosa y hablar de esta palabra. Esta es mi casa durante el periodo de trabajo de la edición.
A mí hay como un artista también argentino por el que tengo predilección o debilidad, que es Antonio Vigo, y toda su línea editorial de Diagonal Cero, etcétera, etcétera, en donde este trabajo de publicaciones que no tienen un orden fijo, ¿no?, que están estructuradas a través de páginas sueltas, son para mí una inspiración. Este libro, como los otros, tienen casi 500 páginas y creo que cada compilador propone un inicio y un final, pero hay algo de esa idea de que el libro se puede entrar por distintas partes, que se puede agrupar de muchas maneras, que igual una vez que está editado y agarrado, eso es más difícil de ejercitar, pero a mí esa línea temporal con post-it que me permitían, ¿no?, mover textos de un lado a otro, me ayudó a trabajar. También tenía una serie de fichas que hacen referencia a esta posibilidad, ¿no?, de armar núcleos que se van reacomodando. Y la otra cuestión que me encantaría pensar o que proponer como una manera en la que yo conceptualizo también a este libro es la idea de, ¿no?, la teoría como una caja de herramientas, o un libro como una caja de herramientas, que es algo que, ¿no?, a Foucault y Deleuze plantean en una conversación al respecto de la teoría, ¿no? Muntadas muchas veces habla de su trabajo pensando en la idea de artefacto como algo que se tiene que activar. A mí se me ocurre también esta idea de caja de herramientas también, ¿no?, como una reivindicación de los haceres, ¿no?, manuales, físicos, y pensar también la teoría desde esa perspectiva, como una serie de gafas que nos tienen que ayudar a comprender el mundo y que en ese sentido, ¿no?, pueden ser unas teorías u otras. Entonces, para mí es esto, ¿no?, pensar el libro como una caja de herramientas a la que se puede acudir para entender no solo, creo, el trabajo de Muntadas, sino también muchas cosas contextuales, históricas, que él propone a través de su trabajo. Y por último, al respecto de una forma de trabajo, hay una curadora que se llama Tamara Díaz, y ella, a través de Teorética, que es un centro que queda en Puerto Rico, iniciaron una línea editorial. El primer número se llamaba Crítica Próxima. Y entonces le preguntan a Tamara qué es para ella la crítica próxima, que es el título que ella le da a su libro. Y si me permiten, leo un pequeño fragmento, porque también es una clave de trabajo que me interesaba poner sobre la mesa. Dice: ante aquella ficción de la distancia crítica, prefiero situar mi práctica desde la proximidad. La idea de estar implicada, de ser parte de los procesos con los que trabajo, de producir crítica, escritura o conocimiento con otros, más que sobre ellos. Frente a los supuestos de una crítica neutra, objetiva y desde un sujeto desencarnado que todo lo ve, el feminismo defiende en una perspectiva parcial, un pensamiento encarnado, situado, implicado en un contexto concreto desde el que se investiga o se escribe. Propongo entonces, dice Díaz, crítica próxima, en consonancia con una epistemología feminista, y en ese sentido la proximidad sería también la del cuerpo. Entender que el pensamiento pasa por el cuerpo. Por otra parte, dice, crítica próxima podría remitir a lo que viene a un inmediato porvenir. Y me gusta pensar la crítica y la práctica curatorial como interpretación e interpretación en el presente, y también como un modo de imaginar otro futuro, ¿no? Entonces, esa crítica próxima que nos permite al mismo tiempo, ¿no?, que interpretar algo que nos interpela de forma inmediata, proyectar y reconfigurar aquello que nos está por delante. Ahora, bueno, sí que lo que quería plantearles es un poco la estructura general del libro, y luego entraré en algunos textos como una forma de invitarlas a leerlo. Les decía que Contextos es un libro que en realidad se constituye a partir de republicar textos que fueron
editados con anterioridad en distintas fuentes, catálogos, periódicos, revistas, y que como en las ediciones anteriores, tanto el 3 como el 1 y el 2, tienen el propósito de dar cuenta no solo de cómo el trabajo de Muntada se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, sino también de introducir la forma en que la teoría y los conceptos y las interpretaciones de su trabajo han ido creciendo. A la hora de seleccionar los textos, para mí era muy importante intentar tejer una serie de relaciones con los volúmenes anteriores, introduciendo nuevos nombres de autores y de autoras y también distintas generaciones. Hay algo muy propio del trabajo de Muntadas, que es trabajar desde una perspectiva disciplinar con antropólogos, sociólogos, y eso también aparece en las distintas personas que forman parte de este libro, y que dan cuenta también de toda la red de relaciones y de la capacidad, ¿no?, internacional de trabajar de Muntadas. Bueno, aquí aparecen los autores. Y también, continuando con las dos líneas anteriores, hay algo que quería señalar, que es su estructura. El libro tiene una selección de textos, que son artículos escritos por distintas personas, que es una primera sección. Luego tiene una segunda sección, que son 4 entrevistas, y una última sección, que son notas o conferencias impartidas por Muntadas. Por tanto, hay como todo una deriva en cuanto a las formas de escritura y la presencia de Muntadas y su palabra, que van variando a lo largo del libro. Y a su vez, la primera sección, que son estos textos, están agrupadas en capítulos, como aparecen aquí: métodos, procesos, colaboraciones, miedo y vigilancia. Y continúa aquí: espacio público, memoria, espectáculo, etc. Ahora los vamos a recorrer de manera sucinta, en donde tomé la determinación y la inspiración de trabajar un poco siguiendo la metodología de Muntadas, que es con palabras claves. Eso me permitía, de alguna manera, dejar cierta libertad, ¿no?, para agrupar estos textos. Y a su vez, cada uno de estos capítulos se ordena en el interior de manera cronológica, ¿no? Entonces hay primero una ordenación temática, y dentro de cada uno de estos capítulos una ordenación cronológica. Bueno, aquí aparecen las notas, y hacia el final del texto aparecen la procedencia de cada uno de ellos. Haré a continuación una pequeña mención, a riesgo de que algún autor o autora se ofenda, pero espero puedan comprender, de los textos que he seleccionado. Dentro del primer capítulo, que se llama Métodos, Procesos y Colaboraciones, que habla justamente sobre la metodología de Muntadas y sobre algunas cuestiones que yo entiendo propias de su práctica, como las colaboraciones y la importancia en el proceso, hay una serie de textos, y me interesaba señalar uno en particular, que es de Iria Candela, que se llama El peso de las montañas, y hace referencia a un proyecto en colaboración de Muntadas con Cildo Meireles, y que en donde Candela señala que ese trabajo es una suerte de biografía en clave de humor de estos dos artistas, en donde también la colaboración, la conversación y la amistad son propios de su metodología. Y ella inicia su texto así: no parece casual que la obra a dúo, Salt and Sugar, No Salt, creada expresamente por los artistas Cildo Meireles y Antonio Muntadas para la Kunsthalle Marcel Duchamp, se haya producido en una cocina. El espectador que observe la pequeña instalación in situ, al borde del idílico lago Lehmann, pensará de inmediato en los 3 elementos básicos del cocinar:
el ingrediente, la medida y la duración. El ingrediente está ya presente en el dialéctico título de la pieza, en donde la sal y el azúcar, sustancias esenciales de la alimentación del ser humano, conforman un pequeño montículo blanco dividido por una plancha transparente de plexiglas. Como Meireles es diabético y Muntadas hipertenso, han escogido estos dos condimentos como los materiales protagónicos de sus obras de arte conjunta. Frente a la sugerencia que hace la primera parte del título, Salt and Sugar, sal y azúcar, los artistas se han apresurado a responder sin azúcar y sin sal. Y continúa en un análisis exquisito de este trabajo específico. También hay una serie de artículos que en general abordan la trayectoria de Muntadas, pero hay otros que analizan de forma pormenorizada proyectos concretos, como es por ejemplo el caso del texto de Iria Candela. Recién Muntadas también hablaba de su proyecto Alphaville y bueno, de la construcción del miedo, y en el año 2011, si no me equivoco, sí, se hace esta exposición, Muntadas, Información, Espacio y Control, en San Pablo, y en ese texto yo recupero en esta compilación un texto de Teresa Caldeiras que se llama Los muros y las nuevas tecnologías de lo público. Teresa hace un análisis increíble de los trabajos de Muntadas que abordan, digamos, estas cuestiones, pero señala algo que me parecía muy interesante, sobre todo estando en contextos en donde los barrios cerrados también nos resuenan de forma muy próxima, y ella va a hablar, bueno, justamente de los muros y las nuevas tecnologías de lo público, haciendo referencia a las cámaras de vigilancia y todas estas tecnologías que nos vigilan, y hace esta aportación en donde empieza a hablar de los muros también como símbolos de estatus, ¿no? Que es algo que bueno, me parecía interesante, y también va a señalar la paradoja o la condición absurda de vivir encerrados, ¿no? El otro artículo que quería puntualizar es el que aparece en este capítulo que titulé Espacio Público, Memoria y Espectáculo, que es un texto de Ana Longoni y que analiza de forma también detallada el proyecto Media Sites, Media Monuments. En el proceso de investigación, en algún momento Muntadas consideró centrar Media Sites, Media Monuments exclusivamente en la Plaza de Mayo. Y esto es algo que aparece contado también en el texto de Ana, y quería leerles un pequeño fragmento que justamente aborda la cuestión de la Plaza de Mayo. Y dice Longoni: la Plaza de Mayo, concentración simbólica, administrativa y edilicia del poder político, religioso y financiero del país, es también el sitio que dio nombre al puñado de mujeres que sostuvieron la más valiente y decidida lucha contra la dictadura genocida. El lugar que bautizó a las madres hoy clama por ser renombrado por ellas y para ellas. La Plaza de Mayo es sin duda el lugar de la memoria más sobrecargado y conflictivo de Buenos Aires y seguramente de toda la Argentina. En él se superponen, a veces neutralizándose y otras colisionando, conmemoraciones oficiales y contraoficiales, gestas heroicas y sucesos deleznables, glorias de unos y derrotas de otros. La plaza funciona como el escenario privilegiado, una suerte de espacio teatral en el que irrumpen una y otra vez protagonistas colectivos para hacerse escuchar e interpelar a sus gobernantes. Es el lugar de la política argentina en un sentido fuerte. La fundación de la nación tuvo allí su instancia casi mitológica. Día a día es el sitio a donde desembocan marchas y revueltas, el espacio a ocupar y a desalojar, el que se enfrentan las fuerzas que pugnan por quedarse con aquellas otras que pretenden desalojarlas. Muntadas pensó en algún momento que bastaba la Plaza de Mayo para realizar Media Sites, Media Monuments en Buenos Aires. Efectivamente, este fue, como les decía, un primer momento. El proyecto abarca distintos lugares y para retomar, porque al fin y al cabo estas preguntas
a través de preguntas remiten a esas imágenes. Les leo un pequeño fragmento más. Dice: ¿qué transeúnte ocasional o permanente de Buenos Aires no ha cruzado la Plaza de Mayo alguna vez? ¿Quién, al atravesarla, no rememoró alguna de las sucesivas capas geológicas o estratos superpuestos de la memoria que la pueblan? ¿Quién, una siesta de verano, deseó refrescar las patas en la fuente y la encontró seca? ¿Quién buscó las esquirlas que la circundan y no pudo dar con ellas? ¿Quién resolvió nuevamente abandonar dolido la plaza entre los ecos de la increpación de imberbes estúpidos que Perón lanzara a la juventud peronista el 1 de mayo de 1973? ¿Quién revivió la gesta solidaria de las madres que una tarde de jueves de 1977 empezaron a dar vueltas alrededor de la pirámide de Mayo para eludir la orden policial que prohibió que se reunieran allí y así inventaron las rondas? ¿Quién volvió a estremecerse con la interpelación muda de las siluetas que la madrugada del 22 de septiembre de 1983 hicieron presentes miles de ausencias en las inmediaciones de la plaza? ¿Quién miró hacia el Cabildo y adivinó la figura de Raúl Alfonsín inaugurando el retorno de la democracia en diciembre de 1983? ¿Quién se ensordeció de nuevo con las cacerolazos que derrocaron de la Rúa en el caliente diciembre de 2001? Y continúa. El siguiente texto al que quería hacer mención es el que aparece en el artículo, en el capítulo de archivos, entropía y censura. Hay, bueno, allí una serie de trabajos que, por ejemplo, el de Sven Spiker, que habla de la censura y cómo opera la censura en el interior del archivo al tiempo que la entropía. Y quería mencionar en especial, sobre todo porque también es una influencia formativa muy importante, el artículo de Anne-Marie Duguet que se llama Entre el archivo y la censura. Ella lo que hace es abordar el trabajo de Muntadas o los trabajos de Muntadas que tienen que ver con estos dos conceptos y indagar específicamente cómo la censura opera al interior de los propios archivos. Ella va a hacer un análisis también de su proyecto muy conocido, que es The File Room, de 1994, y que es pionero también en su trayectoria, como bueno, estos trabajos que sucedieron en el contexto de Internet. Y aquí aparece también una influencia de un gran teórico que es Eugène Bonnet. El artículo que elegí es este que se llama La televisión de frente y de perfil y que se encuentra en el capítulo de medios de control, medios de comunicación, control y formas de resistencia. En este mismo capítulo aparece un artículo de Romain Goubert, el historiador de cine que también forma parte de mi formación, junto con otras aportaciones de Semos 98 o una joven comisaria coreana, Chae-Eun Lee, en donde hablan también del trabajo de Muntadas con los medios a partir de entenderlo de formas de resistencia. Pero aquí es donde vuelvo un poco a esta idea de un libro ordenado que parece que se lee de principio a fin, pero me gustaría hacer esta distinción de que para mí este libro de Eugène Bonnet, teniendo en cuenta que Bonnet ha sido quizás quien más extensamente ha trabajado en el análisis, la interpretación de los trabajos de Muntadas, está en el corazón del libro. O sea, que no está al principio, pero para mí es clave para comprender su trabajo. Y a través de esta figura tan poética y con una escritura exquisita, Eugène Bonnet resume algo que él interpreta de cómo Muntadas aborda su trabajo con los medios de comunicación, que es la televisión de frente y de perfil. Y les leo un pequeño fragmento. Dice: de frente, la forma en la que Muntadas aborda la televisión, dice, porque a menudo recoge, como un cazador furtivo, las imágenes y los lugares comunes, además de globales de la TV, amasándolas de diversos modos, algunas veces de manera organizada con cierta sistematicidad,
otras con un ensamblaje de retales sin solución de continuidad aparente. Así como en contraposición con otros medios de información, los agentes mediadores y los sujetos receptores. Y dice, y de perfil, o más bien de manera oblicua, sesgada, como cuando la cámara apunta a la telepantalla desde un ángulo lateral, esquinadamente y distorsionando su rectoangularidad en un trapezoide. Pero también de frente, dice Bonnet, porque algunos proyectos los ha concebido para su difusión en la televisión misma, aunque, como se verá luego, no siempre hayan llegado a dicho destino. Hace referencia, bueno, al programa, al trabajo con el archivo de la televisión española. Y dice, perdón, Bonnet de nuevo, y de perfil nuevamente, porque en sus videos e instalaciones sobre la televisión nos reclama una interpretación crítica. Contempla la TV desde otros ángulos que el de una deglución pasiva que no emplaza en la postura zangana y ridícula del couch potato, el tubérculo apoltronado a lo sumo sapiante. Siguiente capítulo, recupero una serie de textos que trabajan con las arquitecturas. Aquí abajo aparece, bueno, la fuente del texto que seleccioné, de Uriol Fogué, que analiza un trabajo específico que hizo en el Reina Sofía y que se llamó Situación 2001, en donde analiza la arquitectura del museo. También en el siguiente capítulo sobre desplazamientos y traducción cultural aparecen una serie de artículos. Quería destacar el de Marc Auger, donde aborda el análisis de una exposición y un trabajo que se llama Petit y Grand. También retomando esta serie de trabajos que Muntadas realiza en Asia, recupero, entre otros, un texto de Junya Yoshimi, en donde explica, entre otras cosas, la agudeza de Muntadas de hablar sobre los protocolos asiáticos, en este caso de Japón, a través de imágenes, porque esos protocolos en Japón no son verbales, sino que son físicos. Por tanto, encuentra este acierto. Y por último, en esta sección de textos recupero, bueno, también una serie de textos. Quería destacar el del filósofo José Luis Pardo, que sin directamente mencionar los trabajos, habla de tres verbos que aparecen en tres trabajos de Muntadas: deriva veneciana, guadiana y Finisterre. Bueno, y que son, ¿no?, irse, desaparecer y perderse. Creo que tengo que acelerar el paso. La segunda sección es las de conversaciones. Les decía que en esta sección aparecen 4 conversaciones de Muntadas. Hay una conversación, bueno, esta de Anne Benichou, que se hizo en ocasión de la exposición de Muntadas en el MACPA, donde expuso Between the Frames de Forum. Y también en la publicación aparece la continuación de una conversación que iniciara Muntadas con el arquitecto Juan Herreros y que aparece en el volumen anterior. Y la tercera sección del libro es la de notas, que son textos escritos por Muntadas sobre sus trabajos. Muntadas habla al respecto de sus notas siempre como una serie de textos cortos o de notas a modos de, bueno, de una serie de intenciones, ¿no? Y en este sentido son directos y marcan un poco sus intenciones. La nota que cierra esta sección hace referencia también a estrategias de desplazamiento y me parecía en el momento en el que terminó la publicación importante, porque son una serie de trabajos que se desplazan, digamos, del paisaje de la ciudad al paisaje rural, y donde ya no se mira, o Muntadas no mira desde abajo, sino que es una vista aérea. Y
simplemente para cerrar, quería compartirles una cita de Adrian Serle al respecto también de nuestra tarea como lectores, críticos, curadoras, investigadores o donde sea. Y dice, Muntadas dijo una vez en una entrevista que los artistas no tienen poder, lo único que tenemos, dijo, es el intercambio de información, la generosidad del intercambio. Muntadas nos ofrece imágenes, información y situaciones. Su arte es una suerte de interpretación de las cosas que le rodean y como intercambio lo único que podemos ofrecerle es eso mismo. Más lecturas, más interpretaciones, más historias. Él hace su trabajo, nosotros hacemos el nuestro. Gracias por la atención.